y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 8:44 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por un país porque recupere la paz y la seguridad. Queremos saludar a la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Lo invitamos a un diálogo para que nos explique y aborde este tema anunciado por el Ejecutivo, que plantea eliminar los intereses de la deuda del Estado con el IES. Lo ideal sería, si me permite, doctora Patricia Borja, primero establecer las deudas, pero si hasta el día de hoy lo que cuando preguntamos a las autoridades dicen ya se va a conformar una mesa para establecer la deuda, sea para el fondo de pensiones, sea para el tema de la salud, que es mucho más complicado. Pero ahora el planteamiento es eliminar los intereses de la deuda del Estado con el IES en estas enormes deudas. ¿Qué implicación tendría esto para el Seguro Social? Doctora Patricia Borja, buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para toda la audiencia de Radio Democracia. En este caso, hay que considerar primero algunos antecedentes, y es que actualmente está vigente como tal una disposición, la disposición 21ª del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece que toda contribución que mantuviere pendiente de liquidación el Estado por concepto del pago del aporte del 40% de las pensiones jubilares desde la promulgación de la Constitución de la República, esto es desde el 20 de octubre del 2008 que está vigente la Constitución, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que no haya sido transferida en el periodo, en este caso en el periodo respectivo o previsto, se liquidará aplicando al capital adeudado, la tasa de interés equivalente al rendimiento promedio ponderado de cada año de la cartera de crédito del BIES. Entonces el BIES siempre tiene esta obligación de remitir, en este caso, estos datos para que se pueda aplicar la tasa de interés respectiva para el cálculo de los intereses como tal. Esta disposición fue incorporada en el año 2014 a través del Código Orgánico Monetario y Financiero al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ahora, y precisamente esto ha sido incorporado como una consecuencia frente a los incumplimientos usuales, lamentablemente, de parte del Estado en el pago de esta contribución, que es una fuente de financiamiento del seguro de invalidez, vejez y muerte o seguro de pensiones del IES. Ahora, lo que se está planteando a través de este proyecto de decreto ley que ha sido ya puesto en conocimiento de la Corte Constitucional, este proyecto de ley de urgencia en materia económica, según señala el Ejecutivo, pues se plantea por una parte que se prescinda o se elimine esta disposición 21ª para que ya no se generen intereses, pero además se está planteando el particular de que los intereses que ya se generaron pues sean redimidos en su totalidad. Y en este caso, la normativa, como lo mencioné hace un momento, ha previsto esta consecuencia precisamente en casos de incumplimiento de parte del Estado en el pago de esta contribución, que es una fuente de financiamiento, es del 40%. Y realmente en el proyecto de decreto ley no se evidencia una justificación sólida para prescindir de estos intereses como tal, para generar esta suerte de remisión, condonación de la totalidad de los intereses que se hayan generado desde la promulgación de la Constitución, que se encuentra vigente desde el año 2008. Entonces, en términos de que la sostenibilidad es un criterio de funcionamiento del sistema de seguridad social de acuerdo con la Constitución, y que además de eso al Estado
le corresponde la garantía del derecho a la seguridad social y que de hecho es uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano, es realmente bastante delicado este planteamiento. Doctora Patricia Borja, dentro de este decreto que propone el Ejecutivo, tiene que ver con la remisión de intereses por deudas a la Seguridad Social y no solo con ella, sino con otras entidades públicas, así como ajustes metodológicos que podrían resultar incluso menos recursos para dos sectores fundamentales de educación y salud. Pero en el caso del Seguro Social, ¿sería la remisión de intereses por las deudas acumuladas hasta hoy? En este caso, solamente se refiere a los intereses generados por valores que se encuentren pendientes de pago por concepto de la contribución estatal del 40%. Esto representaría realmente una afectación para el seguro de pensiones del IES, porque no solamente que lamentablemente el Estado no ha cancelado de forma oportuna lo que corresponde a la contribución estatal del 40%, sino que precisamente por ese particular se han ido generando intereses, son intereses ya generados, sobre los que se está planteando que se deje de lado esta obligación, esta consecuencia generada por los incumplimientos de parte del Estado al redimir la totalidad de los intereses. Entonces, esto es algo bastante delicado porque, de acuerdo con la información que revisaba a través del medio de comunicación Primicias, según lo que ha señalado el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el momento, el monto de la deuda, el remanente de la deuda por pagos no oportunos de parte del Estado por concepto de esta contribución ascendería a aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y además de eso, el valor por intereses, según lo que constaba en esta publicación, sería de 1.000 millones de dólares. Entonces, sobre este valor de 1.000 millones de dólares, que claro, el Ministerio de Economía y Finanzas señala que no se encuentra auditado, a pesar de que hay también en esta disposición 21ª del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas un establecimiento claro de lo que hay que hacer en caso de que haya alguna inconsistencia en la metodología planteada en esta misma disposición, pero señala que todavía no se encuentra auditado este valor, entonces no es una cifra precisa. De acuerdo a lo que consta en la publicación, pero realmente es muy delicado que se plantee este particular y que se lo haga a través de un decreto ley de urgencia en materia económica. Aquí me parece también importante señalar que hay que considerar, de hecho, y es lo lógico, considerar lo que la Corte Constitucional ya ha señalado en los dictámenes previos sobre los anteriores proyectos de decreto ley que ha expedido el señor presidente de la República. Y que en este caso tan solo uno de ellos ha contado con un dictamen favorable. En los otros casos no ha existido un dictamen, o ha emitido, mejor dicho, la Corte dictámenes no favorables, y lo que ha considerado la Corte Constitucional es que en el análisis que debe realizar, debe verificar que se trate por una parte de la materia económica y que sea urgente. Y de hecho también ha establecido algunos subrequisitos que debería reunir, en este caso, el proyecto de decreto ley, y el primero de ellos es que debe existir circunstancias apremiantes. Y aquí la inquietud que personalmente me surge es ¿por qué es apremiante prescindir de los intereses que ya se han generado por los incumplimientos de parte del Estado en el pago de la contribución estatal del 40%? Otro de los elementos es justamente esa inmediatez, a más de la conexidad plausible que determina la Corte Constitucional. Pero ¿por qué sería esto urgente o inmediato? Entonces, además de la afectación que obviamente ya se le genera al Fondo de Pensiones del IES cuando no se paga oportunamente o no se transfiere oportunamente el valor que corresponde de forma mensual por concepto del 40%, sino que además que se pretenda prescindir de los intereses, es una doble afectación, o sería una doble afectación, mejor dicho. Doctora Patricia Borja, ¿se tiene idea del establecimiento? ¿Cuánto ascendería este rubro de los intereses?
Como le mencionaba hace un momento, de acuerdo a lo que estaba revisando a través de una publicación de primicias, me permito citar este particular, de acuerdo a lo que ha señalado el Ministerio de Economía y Finanzas, pues sería un estimado de $1.000 millones. Claro que el Ministerio de Economía y Finanzas realiza un énfasis en que no es un valor auditado, es un valor entregado por el IES, pero que no se encuentra auditado. Hay también una consideración que se debe realizar, y es que en esta misma disposición 21ª del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se establece que los valores que difieran de la metodología de cálculo que está prevista en este primer inciso de esta disposición, pues serán revisados y deben entrar en un proceso de consolidación y liquidación. Y claro, para dicho efecto se deben realizar actas de consolidación definitiva, que realmente por la información y lo que consta en esta publicación, pues no se encuentran como valores en firme, porque no han sido auditados según lo que señala el Ministerio de Economía y Finanzas, pero es un valor considerable, y realmente no se evidencia una justificación para prescindir de estos intereses que ya se han generado. Y que además de eso, ya no se genere intereses a futuro. Claro, ese es un tema importante que lo voy a tocar más adelante, doctora Patricia Borja. Efectivamente, en primicias ayer se publica las declaraciones del viceministro de Economía, el economista Lemus, que da cuenta al menos de dos temas. La deuda del Estado con el IES por el 40% a las pensiones suma unos 2.000 millones, eso dice en primicias, y el monto de intereses todavía no ha sido auditado, es decir, todavía está pendiente eso. Sin embargo, sostiene que el IES calcula que serían unos 1.000 millones. Y vuelvo al comienzo, si ni siquiera está auditado y se estima que sería 1.000 millones, ¿no sería bueno partir por la determinación de capital e intereses de lo que le debe al Seguro Social? Esta es una deuda pendiente y permanente. Ciertamente que lo que correspondería, y de hecho corresponde, es que se determinen esos valores con toda la precisión para que posteriormente, dado el monto, pues en todo caso se establezca un cronograma de pagos. Pero debe haber esa voluntad, en este caso también de parte del gobierno de turno en este caso. Pero lamentablemente, a través de lo que se evidencia de la lectura de este planteamiento del proyecto de decreto ley, es que más bien se pretende lo contrario, es decir, dejar de lado o redimir, tal como está establecido la expresión precisa, redimir de la totalidad de los intereses desde la promulgación de la Constitución vigente. Está vigente desde el 20 de octubre del 2008 hasta el momento en que pudiera eventualmente entrar en vigencia este proyecto de decreto ley, en el caso de que la Corte Constitucional llegase a emitir un dictamen previo favorable, que veo que podría ser bastante difícil que la Corte Constitucional llegue a emitir este dictamen previo favorable, en consideración a los argumentos que la Corte ha esgrimido en los dictámenes previos, que no han sido favorables, tan solo uno ha sido favorable. Ahora, usted señalaba un tema importante también, doctora Patricia Borja. ¿Qué pasa a futuro? Si en este momento lo que se está tratando de hacer es establecer los montos de la deuda con corte a una fecha última. ¿Qué pasa a futuro? Si ha habido esta dinámica de incumplimiento del Estado al pago de las deudas al Seguro Social, si no se toman correctivos estructurales, simplemente se arreglaría hasta hoy y desde mañana seguirá el problema a futuro. En este caso, bueno, lo primero que hay que estar al pendiente es justamente de lo que llegue a determinar la Corte Constitucional sobre este proyecto de decreto ley de urgencia en materia económica. También me parece que sería muy importante que el IES, que es la institución directamente involucrada y que sufrirá
eventualmente, en el caso obviamente de que llegue a existir un dictamen previo favorable, los efectos de la aplicación de un planteamiento de esta magnitud, pues que emita un pronunciamiento. Pero no solo eso, también cifras exactas de estos particulares, porque el IES cuenta con esta información. Según lo que igualmente señala el señor viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero además sería muy importante que solicite en todo caso y comparezca en la audiencia que, como en los otros casos, pues ha convocado igualmente la Corte Constitucional para que pueda también intervenir y mostrar la postura institucional sobre este particular, porque son intereses generados. Y de hecho, como un antecedente adicional, me permito mencionar que, por ejemplo, en julio del 2020, el IES remitió al Ministerio de Economía y Finanzas un desglose, un detalle de todos los rubros adeudados por el Estado por concepto de contribuciones, entre otros aspectos, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los distintos seguros. Y claro, en el caso del seguro de pensiones, con un detalle total, se establecía los valores adeudados desde el 2012 hasta mayo del 2020 y de igual manera con lo que corresponde a los intereses. Entonces son valores generados y de hecho el pretender o que se plantee este particular de que se rediman todos los intereses y que ya no se vayan a generar intereses a futuro es nuevamente, repito, en términos de sostenibilidad del seguro de pensiones, es bastante delicado porque ya se genera una afectación al no pagar puntualmente, porque el IES no puede dejar de pagar las prestaciones, no puede dejar de pagar las pensiones, pero si hay faltantes, ¿qué es lo que debe realizar? Debe proceder a realizar recuperación de inversiones, tomar valores del BIES que deberían ser invertidos para incrementar el portafolio de inversiones del seguro de pensiones, pero que deben ser destinados al pago de obligaciones actuales por los incumplimientos de parte del Estado. Claro que para brindar una respuesta a la última parte de su pregunta, ciertamente que se requiere de varias medidas a nivel administrativo, comenzando en este mismo momento, dado que no hay una Asamblea Nacional de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para generar mayores niveles de control, verificar y controlar y rectificar, de ser el caso, ciertas distorsiones, pero también hay muchas falencias en la institución por el tema, por ejemplo, de los estudios actuariales, entre otros aspectos. Pero, insisto, creo que es muy importante que haya una postura institucional de parte del IES sobre este planteamiento, al igual que sobre el planteamiento de las enfermedades catastróficas, que también está incorporado en este proyecto de decreto ley. Hay también un planteamiento sobre este tema. Bien, seguiremos hablando. Este tema es importante del Seguro Social, que no termina de arreglarse, un tema estructural. A la doctora Patricia Borja, experta e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, como siempre. Muy amable, Patricia, su atención. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación y también por ocuparse de analizar esta temática que lamentablemente no tiene hasta el momento una respuesta técnica. Muchísimas gracias. Así es, muy amable, y nos comprometemos a seguir hablando de eso. Vamos a una pausa publicitaria, luego vendrá el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y también recomendarles este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a hablar sobre los desafíos de pacificación del país, cómo concienciar sobre la violencia e inseguridad, el tema de lo que sucede con la justicia ecuatoriana y los procesos para enfrentar las causas y sus efectos. Invitados, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora y docente universitaria, y el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. De mi parte, muchas gracias. Dios mediante, volveremos el próximo lunes para seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Vamos a la pausa y les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz viernes, feliz fin de semana. Muy buen día. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.
Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio